Bueno, la idea del parcial un poco es abordar con alguna pregunta integradora que toque todos los temas. Va a haber como una pregunta más de desarrollo que vaya y venga por todas las unidades, más desde lo conceptual. Y después la idea era hacer algunas preguntas de tipo cerrada, digamos, entonces, no de desarrollo, sino cerrada. Entonces, bueno, hemos pensado un parcial relativamente corto de resolver en tiempo. No recuerdo qué tiempo habíamos dicho, pero más o menos sería ese el formato del parcial. Sí, y por ahí eso, además tener en cuenta que vamos a utilizar todos los insumos de bibliografía, de las clases, de las devoluciones, para las preguntas del parcial, digamos. ¿Van a usar los mismos casos? O sea, ¿se van a basar en casos o no? En principio, en este parcial no. Es, más que nada es de carácter conceptual. Y lo que recomendamos es que lean la bibliografía, además de las clases, que lean los textos que cada unidad tiene. Ah, buenísimo, gracias. ¿Va a ser por el campus? ¿Cómo? ¿Va a ser por el campus el examen? Sí, Sí. va a ser un examen que se les va a habilitar un periodo de tiempo para que lo puedan contestar. Bien. Bueno, ¿quieren largar algunas preguntas, algunas dudas o algún otro comentario? Así ya comenzamos ya específicamente. Sí, profe, Algunas ¿a otras. qué tema entraría? Entraría todo hasta, no todo, entra hasta la unidad de tecnología. La última de territorio no entra para el parcial. De tal manera que nos queden dos parciales más o menos equilibrados por la cantidad de temas. ¿Sí? Eso después nosotros lo vamos a subir en un PDF en la parte de notificaciones para que quede bien claro. Yo me encargo de subir los temas que entran. Bien. ¿Qué más? Yo tenía una duda, en realidad un poco con las devoluciones, me han quedado bastantes cosas claras, pero tenía a la hora de hacer el práctico de modelos de desarrollo, basándome un poco en los dos apuntes y en las clases, que eran una creo que de usted, profe Guillermo, y la otra Andrés Nieto, creo, que hablaban un poco de todos los modelos a lo largo de la historia. No me quedaba del todo claro cómo etiquetar o cómo definir o cuáles serían, si yo tuviera que armar como un cuadro conceptual o algo así de los distintos tipos de modelos de desarrollo, cómo los terminaba de clasificar, porque eran como que algunos eran consecuencia de otro, entonces me costaba a la hora de etiquetar en los ejemplos, elegir un modelo. Ahí, desde los modelos más abstractos, que creo que o como conceptos más teóricos, que creo que fue lo que di yo, a lo que te referís que di yo, sí, es tal cual. O sea, vos podés seguir una línea, entre comillas, porque obviamente estas cuestiones no son lineales, pero sí hay una lógica de que un modelo se vaya desprendiendo de otro. Y ahí una que se puede ver como fácilmente son las concepciones
de desarrollo hegemónicas, que yo le decía hegemónicas en la clase, que tienen que ver con el modelo de desarrollo como crecimiento económico en los 50, ¿sí? Que después toma alrededor de los 70, incorpora como la variable ambiental fuertemente, entonces se crea el modelo de desarrollo sustentable, y ahí va a generar distintas líneas teóricas. Una que tiene más que ver con la línea de pensamiento más hegemónica, y después otras líneas que discuten esa. Pero quedémonos en esta primera línea. Y después, alrededor de los 80, aparece el modelo de desarrollo humano, ¿sí? Todas esas conceptualizaciones de desarrollo podríamos englobarlas como en una misma línea de pensamiento, pero son modelos que incorporan o que hacen énfasis en cuestiones distintas. Entonces, el modelo de desarrollo sustentable incorpora fuertemente la cuestión ambiental y también incorpora la cuestión social, porque son esas tres dimensiones más económicas, y el modelo de desarrollo humano incorpora al individuo como centro del desarrollo. Entonces, tiene en cuenta la cuestión de la salud, del ingreso y la educación como las tres variables fundamentales para que una persona pueda desarrollar su vida en plenitud. Y después habíamos visto que habían algunas otras conceptualizaciones de otras corrientes distintas, que le llamábamos desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo, que ahí no están tan claras esta linealidad que yo les comentaba recién, que bueno, ahí se puede englobar las ideas, ni siquiera modelos, las ideas del buen vivir, el postdesarrollo de Escobar, la corriente crítica de la agroecología. Pero bueno, ahí me parece que es más interesante englobarlo en general en modelos alternativos de desarrollo o alternativas de desarrollo, que intentar hacer esa linealidad que es más fácil ver en los tres modelos que les comentaba recién. No sé si quieren aportar Bien, algo. pero estos últimos Dale, decime, perdón. Estos últimos que mencionás están como dentro de un modelo de desarrollo más sostenible. Bueno, ¿Más dentro de ese enfoque o no? Podrías asociarlo a eso porque dentro existe una perspectiva teórica crítica dentro del modelo de desarrollo sustentable. Entonces vos podrías asociar esa perspectiva crítica con esos otros modelos. Yo le sumaría simplemente que los modelos de desarrollo, los hegemónicos, tanto los hegemónicos como los críticos, si bien tienen un momento histórico donde uno identifica el surgimiento, no es que un modelo reemplaza a otro y podemos decir hoy tenemos este modelo y hoy este otro, sino que es un proceso de alguna manera de disputa, de construcción, y que coexisten distintos modelos, y inclusive, como toda categoría teórica, esto lo hemos dicho muchas veces, en la realidad nunca se expresan de manera absoluta. Lo vimos, por ejemplo, en el videíto del programa de desarrollo rural de Uruguay, como hablaba mucho de sustentabilidad, pero sin embargo después las categorías que empleaba tenían que ver más con concepciones productivas y económicas, ¿no? Claro. Inclusive los casos que hemos visto del INTA, o sea, distintos casos del INTA, tienen distintos enfoques, distintos extensionismos y son parte de una misma institución, ¿o no? Correcto, sí, sí, sí. Hasta dentro de la misma institución, como INTA, coexisten miradas más productivistas, miradas agroecológicas, correcto.
Bien, buenísimo. Gracias. Profe, yo tengo una duda con los desarrollos también. ¿Hola? ¿Sí? Sí, Ah, te escuchamos. pensé que no me Hola, escuchaba. hola. Escucho bien. Porque hablaba de dos desarrollos, uno a escala humana y el otro desarrollo humano sostenible. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es más individual, como que el logro propio en cada humano, o sea, capaz mirándolo de una perspectiva de una empresa, y el otro más en general, como si fuese una región o una sociedad, algo así sería la diferencia entre una y la otra. Ahí yo dejé dos apuntes de teoría de bibliografía obligatoria. Uno que estaba más pensado para la clase y otro el apunte que veníamos utilizando históricamente. Y en ese apunte que vos decís que es de Dolo y de Guille, habla de modelo de desarrollo humano y de modelo de desarrollo humano sostenible. Yo personalmente no le daría mucho énfasis a esas dos definiciones, digamos. Me quedaría más con la teoría o con lo que dice la concepción de desarrollo humano solamente, porque la idea de desarrollo humano sostenible es sumarle la parte que trae el modelo de desarrollo sustentable o sostenible a la de desarrollo humano, digamos. Es como hacer un combo de todo, que es una definición que utilizan las Naciones Unidas, digamos. Entonces, a mí me da la sensación de que es como, primero que no sé si es un concepto que se utiliza mucho, que las instituciones utilicen mucho, y segundo es como desarrollar un concepto que le caiga bien a todo el mundo, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, es como que aborda todas las variables de todas las cosas, entonces todo entra ahí. Para mí, yo entiendo que la teoría nos sirve para poder hacer lecturas de la realidad, digamos. O sea, uno tiene un marco teórico y puede ver mejor procesos sociales. Me parece que nos viene mejor la idea de desarrollo humano por un lado y la idea de desarrollo sustentable por otro, obviamente con sus cruces, pero digo, no me enroscaría demasiado en esas diferencias entre desarrollo humano y desarrollo humano sostenible. Perfecto, gracias. Profe, en esas explicaciones lineales que recién explicó, tanto para el paradigma de la modernización como para el pensamiento latinoamericano, en el pensamiento latinoamericano explicó recién que partía de la teoría de la dependencia y que en los años 70 comenzaba un desarrollo sustentable fuerte, a comparación del paradigma de la modernización, donde el desarrollo sustentable es débil. Yo quería saber la diferencia de esas palabras débil y fuerte y cómo influyen en esos paradigmas y en esos pensamientos. Bien. Yo no diría que comienza en ningún momento un tipo de desarrollo sustentable fuerte. Eso está más a nivel teórico y es una crítica que hacen ciertos autores a la idea de desarrollo sustentable, digamos. No es que después se haya visto, por lo menos en la política pública, ideas de desarrollo sustentable fuertes. Pero la diferencia es la siguiente. Yo le decía que había dentro del desarrollo sustentable hay muchas perspectivas distintas. Yo les comentaba dos. Esta que proviene del desarrollo sustentable débil, que tiene más que ver con una idea económica del desarrollo, o sea, como que la variable económica sigue teniendo peso, por eso decimos que viene enganchada del modelo de desarrollo como crecimiento económico. Son los aportes que hacen las teorías de la economía ambiental, ¿sí? Que dicen sintéticamente que los problemas ambientales pueden solucionarse en la medida de que las empresas, por ejemplo, pongan en sus costos los costos de contaminación. Entonces, en definitiva, el mercado va a ser el que regule si las empresas contaminan o no, digamos. Si a vos te sale muy caro contaminar,
tus precios de productos van a ser muy altos, entonces vas a tender o a dejar de producir o a hacer cosas para evitar la contaminación. ¿Qué es lo que está planteando esta idea? Que dentro del sistema capitalista se pueden ajustar cuestiones que hagan que se pueda seguir produciendo sin problemas de contaminación. La crítica es, o sea, los que desarrollan la perspectiva de desarrollo sustentable fuerte, la crítica que realizan es que el capitalismo como sistema necesita de ir tomando recursos e ir erosionando recursos necesariamente para reproducirse. O sea que dentro de esa lógica de producción jamás podría ser sustentable porque es necesario e intrínseco erosionar recursos. Entonces ellos proponen que la salida no puede venir por ahí, sino que proponen otro tipo de salida. Pero eso es una crítica más del tipo teórica, pero sí la podemos ver, digo, esas concepciones de la economía ambiental están más presentes, por ejemplo, en los organismos internacionales, como la ONU, como el Banco Mundial, como la FAO, y esta idea de sustentabilidad fuerte está más presente en la idea de los movimientos sociales, por ejemplo. Movimientos sociales campesinos o urbanos, pero esa idea está más presente. Perfecto, profe. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Una otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Dudas? Si quieren Sí, agregar profe. algo, meta, ¿eh? Bueno. Sí. Sí, yo de vuelta. ¿Hay quien? Para. Entonces, ¿quién habla? Dale, habla vos. ¿Quién? ¿Yo? Sí, habla. Después pregunto yo. Bueno, no, yo era una pregunta por por el enfoque clásico de innovación tecnológica de Rogers. ¿No es adopción eso? Sí, lo que pasa, según la bibliografía, en algunos momentos se habla de adopción y en otros momentos de innovación. Hoy se habla más de innovación dentro de los enfoques que entienden la tecnología como un proceso de co-construcción. El proceso de Rogers vendría a identificarse con el modelo clásico de transferencia de tecnología, donde tenemos los organismos que desarrollan el conocimiento científico y la aplicación del mismo a través de la tecnología, como fue en su momento el surgimiento de el INTA u otros organismos de ciencia y técnica, los extensionistas, que de alguna manera serían los responsables de transferir, de llevar ese conocimiento científico de los organismos que lo generan a los productores, ¿sí? Ese es el proceso de adopción tecnológica tradicional. En algunos lugares aparece como innovación, pero, digamos, adopción tecnológica justamente sería más preciso en términos de decir que el otro adopta, toma lo que yo le doy. El proceso de innovación hoy se lo piensa más como un proceso de co-construcción del conocimiento o de las respuestas tecnológicas. Ah, ok, gracias. Pero está bien el comentario, digamos. Bien, perfecto, gracias. Perdón, Flor, dale. ¿Me drama? Florencia. Sí, yo quería preguntar algo de eso de tecnología. Lo que es, no entendía un poco lo que es un modelo de equilibrio comparado con el modelo evolutivo. El modelo son dos ideas de cuándo los productores adoptan la tecnología. El equilibrio vendría a ser, mientras que el emprendimiento de los productores esté en una situación de equilibrio que no requiera de nuevos
ingresos, de poder modificar el sistema, el productor no va a adoptar la tecnología. Cuando se rompe el equilibrio en que se encuentra el sistema productivo, ahí es donde se incorpora la tecnología. El evolutivo es una idea como de progreso permanente, como que todo el tiempo, de manera continua, se va a estar pensando en que la tecnología se está incorporando de manera progresiva y continua. Son dos concepciones de cuándo los productores incorporan. Uno dice que cuando se rompe el equilibrio en que se encuentran, y otra dice, no, los productores van a estar acumulando progresivamente. Estas dos concepciones responden a lo que tu compañera era Lucía, decía de los modelos clásicos de adopción tecnológica de Rogers, ¿sí? Estamos siempre en las concepciones clásicas. Bien. Sí, sí, sí. De todos modos, esto es como una forma son aspectos como para entender cómo funcionan. No me preocuparía tampoco demasiado en esos puntos. Profe, yo tengo una pregunta sobre tecnologías también. ¿Sí? Que era cuando hablaba de los determinismos, que en realidad la tecnología para la inclusión es como que busca superar esos determinismos. Y uno de esos era pensar la tecnología como una trayectoria lineal y evolutiva. ¿A qué se refiere con eso? Porque no entendía mucho. Bueno, eso mismo que estaba planteando con relación con tu compañera. A ver, no sé si la podés aclarar un poquito más, porque no sé si logré entenderla, si es lo mismo o es otra cosa. Si me puedes ampliar un poco más No, porque hablaba como de cuatro, o sea, en lo de la clase hablaba de cuatro determinismos. Lo de la caja negra, que decía que cuando ven la tecnología en sí, no sabemos el origen, para quién estuvo pensado y por qué estuvo pensado. Después hablaba de tecnología política y socialmente neutra, que es donde se quitan los intereses, valores e ideologías. Y después hablaba sobre el determinismo, que decía pensar la tecnología como una trayectoria lineal y evolutiva. Y no sabía qué hacía referencia a eso, digamos. ¿Qué sería cuál sería ese problema, digamos? Hola, Rocío. Sí, tiene que ver con lo mismo que un poco planteaba Guillermo sobre mirar las tecnologías como un proceso netamente evolutivo. Perdón, que estaba leyendo un cartel. Pensarlo como un proceso evolutivo y no como una construcción de los problemas y de las tecnologías. Recuerden que el enfoque sociotécnico lo que venía a hacer era aportar a la crítica de la concepción que un poco les planteaba Guillermo. Pero además este enfoque lo que hace es además criticar los enfoques de las tecnologías adaptadas. Y dice que también tienen un sesgo de linealidad o evolutivo, es decir, que primero observan a los problemas como algo puntual y dan respuestas lineales. Es decir, yo si les falta electricidad, les hago un dispositivo económico y fácil de usar y resuelvo el problema. Cuando son problemas mucho más complejos y que la innovación tecnológica implica procesos más colaborativos, de participación, de cambio de cultural, y etc. No sé si te respondo a lo que me preguntas. Sí, muchas gracias. Sí. Esto lo podemos ver como ejemplo en la experiencia de riego, que si bien arranca como un proceso de adopción tradicional de tecnología, después requiere un proceso de contextualización, de un análisis mucho más situado, de poder identificar otros aspectos que no hacen específicamente al aspecto lineal de eficiencia de riego, digamos. Claro. De la eficiencia de riego, exactamente. Bien.
¿Quién más está por ahí que no ha participado, quiera preguntar o le queda alguna duda? No sé si... Yo tengo una duda, pero no sé si se escucha. Sí, Carolina, se escucha. Ah, a ver. Ahora no se escucha. Dije que sí. Me quedé sin wifi y tengo el trato. ¿Querés ¿Querés hacerla escribir? por el chat? Ok, dale. Aunque se escucha ahora, ¿eh? Bueno, mi problema era con las visiones de la extensión. Y digo, esto es re crítico, o no, re transferencista. Y por ahí hay cosas que veo en los casos que digo, pero esto también tiene algo de crítico, o sea, como que y no puedo como decir transferencista. Ay, si no lo escribo. Sí, por favor, porque se nos pierde el sonido y la idea. ¿Alguien quiere, mientras escribe Carolina, quiere alguien hacer alguna otra pregunta? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Sí. A mí me costaba relacionar a la agroecología con la extensión transferencista. ¿Cómo ve la extensión transferencista a la agroecología, relacionarlo a esos dos términos? Y a ver, si te cuesta relacionarlo, es que estás entendiéndola, diría, digamos, porque justamente responden a concepciones epistemológicas, teóricas y de desarrollo realmente diferentes, digamos, ¿sí? Uh-huh. Justamente nosotros ubicamos la agroecología asociado a las concepciones críticas de la extensión y a modelos de desarrollo que no son los hegemónicos en relación a vinculado a los modelos de desarrollo, de modernización, donde los objetivos sean el aumento de la productividad, de los rendimientos económicos, del empleo de los paquetes tecnológicos y todo lo asociado a la idea de la modernidad y de la transferencia tecnológica, de alguna manera es parte de lo que critica la concepción y el enfoque agroecológico. Es decir, justamente estaríamos como en veredas distintas, ¿no? O sea que justamente, digo, no podemos pensar la agroecología desde un modelo de modernización tradicional, ¿no? Igual acá hago un comentario o más una opinión. Es muy habitual encontrar hoy en sectores corporativos y de empresas el empleo de palabras u expresiones como sustentabilidad. Digamos, hoy sustentabilidad hay que ver cuáles son los significados atribuidos por cada actor que lo utilice. Seguramente Monsanto habla de sustentabilidad, seguramente un campesino habla de sustentabilidad. Obviamente que la significación que hay detrás van a ser diferentes. Por eso también a veces genera confusión cuando se emplean ciertos conceptos, más que conceptos, ciertas expresiones que están muy vinculados con que como cierta moda de que hay que hablar de, digamos, ¿sí? Bien. No, yo para agregar, coincido completamente con lo que dice Guille y digo, está bueno pensar cómo estos sectores también se van haciendo de los conceptos para, digo, hoy está de moda hablar de agroecología, entonces todos tenemos que ser agroecológicos. No importa qué perspectiva tengamos, pero lo tenemos que meter, digamos. Bueno, hay que ser críticos de eso, de quién está hablando de agroecología, y también, estos son conceptos sociales, entonces están en disputa y uno puede animarse
a tomar posición de esas cosas, digamos. ¿Sí? Hoy va a haber gente que defiende la agroecología desde una perspectiva técnica. O sea, se está viendo eso. Bueno, uno tiene que ser crítico de eso y darle como valor de verdad, por decirlo de alguna manera. Pero está presente, como el ejemplo que ponía el Guille con todos somos sustentables. Bueno, con la agroecología estaría pasando lo mismo, digamos. Hay como una línea que es mucho más crítica, que proviene de una crítica a la modernidad, y otra que dice, bueno, si yo manejo las cuestiones ecológicas dentro de la finca, ya soy agroecológico. Bueno, otros dicen, no, eso no alcanza, eso es ecología, ya lo sabíamos de hace mucho. Pero bueno, estas cosas están presentes, digamos. Sí, yo me permito incluir un concepto que trabajamos en la última reunión para entender esto, que es el de actor social. Hay que ver quién es el actor social que habla, y entendiendo cuando hablamos de actor social, que es un grupo que tiene intereses, que tiene intencionalidades, que ocupa determinada posición, digamos, hay que ver los discursos, como son estos conceptos, en función de quién es el actor que lo está expresando y qué es lo que representa el actor, ¿sí? Por eso que digo, todos los temas se van integrando uno con otro, ¿no? Para poder tener esa mirada crítica, ¿no? Leemos la pregunta de Carolina. Dice Carolina, en el foro con los extensionistas me pasó un poco, por ejemplo, Mariana, que veía a la extensión como crítica, pero con Marcos me quedé con un signo de pregunta, porque tocaba proyectos técnicos como, por ejemplo, riego por goteo, tela, antigranizo, pero también nombraba la interdisciplina y que los problemas surgían desde los productores y tenían como un grupo de productores y que tenían una participación súper activa. Bien. Ahí es arriba un comentario, está, digamos. Dice, es más arriba la pregunta. Arriba está la... Perdón. Pero está bien, hacia la pregunta lo que leí. No, a ver, alguien mi pregunta dice, era... bueno, mi pregunta era, sí. Leo, mi pregunta era, con las visiones de la extensión, hay casos en que siento que es transferencista, pero siento que hay algunos aspectos de la crítica y viceversa. Bueno, esto lo hemos ido conversando en distintos momentos, o al menos parcialmente. Y está bien que esta idea o esta sensación que Carolina tiene en términos de que las visiones no son absolutas, lo volvemos a subrayar, son categorías teóricas que en la realidad nunca se manifiestan, o generalmente no se manifiestan de manera plena, por un lado. Y por otro lado, porque también a veces, y esto nos ha pasado como muchos años dando clases, de poder pensar que hay actividades o conductas que se asocian como exclusivamente a una mirada alternativa, una mirada crítica o participativa. Por ejemplo, el diálogo, el que un productor o un técnico tenga diálogo con los productores, por sí mismo no está diciendo si esa visión es transferencista o es una visión crítica, digamos. Eso muchas veces termina como, si hay una buena relación, significa que pasa a ser participativo y bueno, y se pierden otros aspectos más relevantes. Y lo otro que digo que quisiera comentar es que ustedes son ingenieros agrónomos, o van a ser pronto ingenieros agrónomos. Es decir, el punto de partida generalmente de cualquier proyecto de intervención o de extensión, yo a veces lo uso como sinónimo, son los problemas técnicos activos. Ahora,
La diferencia es el recorrido que ustedes hacen. Si se reduce, como decíamos, por ejemplo, antes, en el tema del riego, a un proceso simplemente lineal, donde lo productivo queda restringido, focalizado y descontextualizado, bueno, esa es una mirada, y que en algunos sectores donde los problemas sociales, ambientales, económicos, políticos no son significativos, puede ser muy efectivo. Ahora, de una visión participativa, una visión crítica, también se puede partir de un problema técnico productivo, y está bien que así sea, porque son ingenieros, agrónomos, no son sociólogos o trabajadores sociales o antropólogos, etcétera, etcétera. El tema es cómo se trabaja ese problema y se lo contextualiza y se lo sitúa en una realidad concreta, compleja, etcétera, etcétera. Digo, el punto de partida puede ser lo técnico productivo, pero cómo lo trabajas es lo que te va a hacer la diferencia de poder entender una visión y otra. Pero digo, no sé si aclaro mucho. Tu comentario es correcto, digo, es así, no vamos a encontrar generalmente visiones absolutas en la realidad, y a veces también tiene que ver con el tipo de intervención que se haga. Siempre te doy el ejemplo, el uso de agroquímicos, y vos sos un ingeniero que tienes que aplicar agroquímicos porque la institución, la empresa te lo está diciendo, y no hay mucho margen de promover procesos muy participativos inicialmente, ¿no? No sé si Caterina o Andrés quieren aclarar algo más. ¿O seguimos? No, me parece que coincido con lo que planteas. No hay visiones puras, y tampoco uno tiene todos los elementos para ver qué tradición tiene un técnico u otro, digamos. Nosotros por ahí los conocemos más, entonces podemos tener una idea más formada, pero eso que vos planteás ahí en el chat, yo también lo he pensado, digamos, sobre muchos técnicos, digamos, no es algo que sea puro, digamos. Sí, yo lo que quisiera, perdón, y te dejo, Caterina, es sacar la cuestión valorativa con la idea de las visiones. Es decir, no hay visiones buenas o visiones malas, no hay visiones que digamos que esto sirve, esto no sirve. Todo tiene que ver en relación a estas concepciones. ¿Qué concepción de desarrollo se tiene previamente? ¿Con qué actores uno está trabajando? ¿Qué tipo de productores? ¿Cuál es la intencionalidad última con la que uno está actuando? En función de eso es que, digamos, se predomina una visión u otra, pero nada, saquemos la cuestión valorativa, porque estemos los docentes de extensión, abramos un universo de poder pensar otras miradas no productivistas, tengan que ustedes pensar que lo que está bien es lo que sea lo no productivista, por decirlo así, ¿no? Sí, no, yo quería hacer como un comentario que lo venimos diciendo, que les va a pasar no solamente con las visiones, sino también con los enfoques de tecnología, con los modelos de desarrollo, que no lo van a encontrar tal cual, sino los van a encontrar mezclados, los van a encontrar superpuestos, pero creo que el objetivo nuestro es, en primer lugar, poner en valor la discusión, es decir, tratar de diferenciar una cosa de la otra, por más que en la realidad se encuentren mezcladas, y que ustedes además puedan hacer vinculaciones entre los temas, es decir, qué relación tienen los modelos de desarrollo con las visiones, y cómo se ve la tecnología en ese contexto, y cómo actúan los técnicos, ¿no? Es decir, poder ir empezando a hacer puentes, y en esos puentes vamos a encontrar las diferencias entre unos y otros. ¿Sí? Me parece que por ahí es un hilo conductor para entender mejor las visiones. Es decir, si uno
lo mira Marcos como un técnico que pertenece a una institución particular y que esa institución particular generalmente promueve ciertas políticas públicas con determinadas visiones y que se crean determinados marcos de modelos de desarrollo y demás, bueno, uno puede ir mirando un poco y matizando algunas cuestiones. Creo que en eso radica poder identificar las diferencias. No sé si quedó claro, pero bueno. Bien, sí. Quedan unos minutitos, si quieren aprovechar algunas otras preguntas, algunos otros comentarios. Profe, no sé si se escucha. Sí. Valentina. Sí. Profe, al final no sé si entra el tema de territorio y mapeo de actores, pero tengo unas dudas con las dimensiones del territorio, porque nos costó identificarlas. No entra para este parcial, va a entrar para el otro, pero bueno. vale la... Sí, veamos la pregunta, sí. Que nos costó identificarlas en el video del práctico y no nos quedaban muy claras de cómo identificarlos o cómo ver bien eso. Sí, bueno, yo no recuerdo cuál era el grupo de ustedes, pero básicamente sí recuerdan que las dimensiones son 4, ¿no? Ambiental, socioeconómica, político, político, cultural, institucional y bien, económico. Sí. Bien. El video era muy cortito y por ahí no era fácil desagregar cada una de las dimensiones. A ver, en lo económico productivo claramente se podía ver que era un tipo de producción vinculado a la agricultura familiar, ¿sí? Que eran pequeños productores, es decir, que había predominaba ese tipo de producciones. En lo ambiental creo que era la dimensión clave de ese video, porque justamente era un proyecto donde se trabajaba sobre zonas protegidas, parques naturales. Entonces lo que se intentaba era preservar las condiciones ambientales de ese territorio frente al cambio climático, la deforestación, el uso de los recursos naturales. Creo que esa era la que estaba más clara. En lo político institucional aparecían claramente, estaban identificados cuáles son los actores que intervenían, ¿sí? Desde organismos internacionales como la FAO, como otros organismos de preservación ambiental, y por otro lado, los municipios como un actor de gobernanza local, ¿sí? Esa era la dimensión político-institucional. Y por otro lado, los productores, pero los productores aparecían, fíjense, a modo de consulta, como que le consultaban cuáles iban a ser los planes de ordenamiento territorial en esa zona. Y por último, estaba en la dimensión cultural, quizás ahí no teníamos muchos elementos para recoger con el video, pero yo creo que en un grupo comentaba que si hablamos de agricultura familiar, lo podemos entender como una categoría económica, pero también la agricultura familiar es una categoría desde el punto de vista sociocultural. ¿Por qué? Porque la agricultura familiar, lo van a ver con los docentes en la próxima clase, tiene asociado no solamente aspectos vinculados con lo productivo y económico, sino que tiene que ver con aspectos vinculados con la identidad, con el arraigo en lo rural, con una racionalidad específica, con un sistema de creencias que tienen que ver con patrones, con valores culturales, con tradiciones y con una identidad de ese territorio que se lo da la agricultura familiar. Pero bueno, tampoco teníamos muchos más elementos para ver aspectos culturales.
lo que las dimensiones nos permiten es poder analizar lo que veíamos el territorio desde un punto de vista, desde su complejidad, digamos, que no solamente podemos restringirlo a un aspecto económico, sino que tenemos que verlo en función de su complejidad. Y la dinámica se da por la interrelación entre los actores sociales, ¿no? Que es la otra parte que veíamos en esto de los territorios. No sé si te ayudé en algo. Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta, algo que quieran compartir. ¿Algún comentario de cómo vamos sobre la marcha de la asignatura, aprovechando, digamos, este espacio? ¿Alguna sugerencia o recomendación que nos quieran dar? Yo personalmente creo que vamos bien. No sé, por ahí al principio pasó eso de al ser tan diferente la materia a lo que venimos acostumbrados y al ser la forma encima de hacer los prácticos y demás tan amplia, que por ahí se nos complica. Estamos acostumbrados a sacar con la calculadora la respuesta de los prácticos. Entonces, creo que nos estábamos como complicando nosotros mismos. Y en definitiva, por lo menos yo, estoy viendo que la materia es como mucho menos lineal, mucho menos estructurada de lo que creía. Así que nada, está bueno, creo. Bien. Sí, ahí ocurre que dos cosas, digamos. Uno, que el paso a la virtualidad fue muy violento, brusco, y nos tuvimos que acomodar todo, y la verdad que fue un esfuerzo mutuo. Y eso genera mucho más interrogantes. Pero por otro lado, la asignatura genera inicialmente mayor proceso de incertidumbre o de interrogante por lo que vos estás mencionando, por los tipos de temas, por el abordaje que le damos, por la propuesta pedagógica, y eso no lo vemos como un aspecto negativo, sino todo lo contrario, que eso tiene que servir para poder movilizar y poder pensar de otra manera. Lo que nosotros buscamos es que esto pueda ir generando un proceso de la incertidumbre, ahí pudiendo integrar cosas que aparecen como aisladas o que no se van entendiendo una con otra, hasta, bueno, poder finalizar y empezar a integrar todas estas cosas que por ahí nos veíamos inicialmente como sueltos, que no la vamos comprendiendo completamente, poderlas integrar cuando finalicemos, ¿sí? A ver, dice Carolina, me la paso con incertidumbre. No, fue Rocío. Igual también me la paso con incertidumbre. Adhiero. Pero es tolerable. Yo voy a hacer un comentario al respecto. Por lo menos los prácticos y las devoluciones que me ha tocado recibir a mí están muy buenas, digamos, y en comparación con otros años hasta diría que mejores. Así que, digo, a pesar de que estos comentarios que en realidad pasan todos los años, me parece que es un grupo que tiene como mucha capacidad de reflexión, mucha capacidad de internalizar las categorías, de ponerlas en discusión, de asociarlas. A mí me ha como sorprendido para muy bien, digamos. A pesar del contexto de virtualidad y de poca conexión, de poco y bueno. Sí, yo también coincido con lo que dice Andrés sobre el grupo. Me parece que si bien la virtualidad nos ha quitado algunos espacios de discusión y la materia busca justamente generar interrogantes, sobre todo,
creo que está bueno potenciar más esos espacios de foro, y es un poco la idea que nosotros proponemos, digo, entablar debates y discusiones mediante el foro, y que se animen, digo, no hay respuestas ni positivas ni negativas, ni buenas o malas, pero eso, que se animen a la discusión, así sea por este medio que es el foro, que no nos queda otra, pero bueno, la idea es justamente eso, o sea, que sacar afuera las incertidumbres, y más en este contexto. Y no sé, lo que me ha pasado a mí es que al principio con los trabajos es como que los hacía, pero decía, estará bien lo que estoy poniendo, pero después con los foros y después con las devoluciones, o sea, para mí estuvo muy bueno, porque a mí me cuesta muchísimo poner en palabras lo que pienso. Entonces cuando veía que otro compañero ponía una opinión y más o menos era lo que yo estaba pensando, como decía, bien, entonces estaba bien lo que me estaba preguntando, o voy por buen camino, no sé. Bien. Bueno, cosas que se han ido dando, que hemos ido aprendiendo a hacer y que eran necesarias y que hemos ido entre todos, incluyéndolos a ustedes, para ir encaminando la materia. Sí, por ejemplo, el que hayamos puesto en algunas actividades empezar a hacer trabajos prácticos audiovisuales, donde tengan que producir otro tipo de materiales, también tiene que ver con una cuestión pedagógica y con una cuestión de que con los temas propios de la extensión, digamos, como extensionista uno tiene que aprender a comunicarse, a poder dialogar, a poder defender, argumentar, y creo que poder ejercitar tanto la producción escrita o oral y la discusión grupal favorece mucho a lo que es la formación de un extensionista o a la formación, digamos, de elementos que hagan a un extensionista posteriormente, ¿no? Que son herramientas pedagógicas que no son tradicionales dentro de la universidad, ¿no? Bien. Bueno. ¿Alguien más? Profe, tengo una pregunta. ¿Se escucha? A las 11 tendríamos que arrancar con el otro grupo, así que si hacer la pregunta, Diego. Mira, bien, mi pregunta es como, en los casos que se habló antes, que en realidad hay veces que las visiones de la extensión se pueden encontrar como mezcladas en algunos casos. Me cuesta pensar que se pueda perder la perspectiva de la agroecología, en algunos casos, donde se tenga una visión mezclada, digamos, de lo que es lo que sería una visión más transferencista, y yo pienso que como que en algunos casos puede haber una visión transferencista en sí, pero como que en sí se quiere llegar a una, o sea, la agroecología, o sea, pienso como que son dimensiones donde no se llega a una meta, sino como que se va a ir avanzando, o sea, entonces como que entiendo que la visión transferencista puede como ir incorporando a la agroecología, digamos, en algunos ciertos modos, como el manejo del control de plagas integrados, o algunas otras maneras que de a poco se quiere ir incorporando esta perspectiva. No sé, esa es como mi opinión, como que no sé si podría separar, digamos, la visión, sería la visión de la o sea, de la transferencista con la agroecología, o sea. Está perfecto, pero ahí hay una definición de agroecología, ¿sí? Ahí hay una posición de lo que la agroecología significa. Y desde ahí se construye teóricamente lo que vos estás diciendo o otras perspectivas, digo. Pero me parece que a mí me parece válido. No sé si coincido tanto, pero me parece válido. Claro, ahí día para debatirlo mucho y nos queda poco tiempo, pero fíjate que vos mencionaste aspectos biológicos de la agroecología como el control de plagas, que es un punto de partida y es una mirada de la agroecología
que proviene desde la biología, pero la agroecología se puede abordar desde otras perspectivas y no son excluyentes, por otro lado, pero sí que de alguna manera lo que uno no puede perder es la complejidad del sistema agroecológico. Y por otro lado, que siempre cuando hablamos de agroecología no estamos hablando de que esto es esto sí, esto no, sino más bien el proceso más de transición y de construcción agroecológica. Entonces, vería para conversarlo más, pero vos estás mirando un componente que es el componente biológico, ¿no? Y desde ese lugar uno puede decir, hago control de plagas, estoy haciendo agroecología. Bueno, pero ¿y qué pasa, no sé, con los saberes locales, con las prácticas tradicionales que los puede tener? Digo, por problematizar por otro lado. Sí, sí, entiendo en realidad como que, o sea, como que a veces es más difícil incorporar lo que es la dimensión social y cultural en una visión transferencista. O sea, como que esa sería la dimensión más difícil de incorporarla. Pero yo creo que en realidad puede ser válido que como que se puede ir incorporando con el tiempo y, no sé, teniendo, o sea, porque no me esquematizo, o sea, no me estructuro en una visión transferencista o una visión crítica, sino como que pueden estar mezcladas y como que se puede incorporar la agroecología, o sea, la perspectiva agroecológica, no sé, es como un pensamiento que no sé si está bien o está mal, No, pero... está bien. Digo, yo creo que vos puedes hacer control de plagas, puedes hacer investigaciones de carácter biológico, todo eso, desde una mirada dura, digamos. Ahora, lo que no tenés que perder es la mirada del todo, aunque vos el componente que estés mirando sea como más cientificista o más científico, o que puede ser, por ejemplo, el control de plagas, ¿no? Pero bueno, sí, creo que vale el ejemplo que vos estás planteando, digo, pero no te puedes quedar solamente con una mirada transferencista para un abordaje agroecológico. Sí, quizás en algún componente podrías pensarlo, digamos. Recuerden que siendo, digo, para mirarlo desde los polos, la mirada de transferencista se basa que los problemas de los agricultores, o los problemas hasta el problema del subdesarrollo, tienen que ver con la cuestión de las relaciones técnicas, o sea que es una cuestión tecnológica, los problemas son tecnológicos. Solucionando los problemas tecnológicos, se solucionarían los problemas de los agricultores, para decirlo de una manera muy sintética. Y la perspectiva de las relaciones sociales entiende que los problemas tienen que ver con la estructura social. Entonces, el enfoque va a ser muy diferente. Así la propuesta de intervención sea la misma, de trabajar sobre aspectos tecnológicos en una finca, si yo lo estoy mirando desde las relaciones sociales o lo estoy mirando desde las relaciones técnicas, hay una diferencia muy grande, digamos. No sé si me expliqué o embarré más la cancha. No, sí, entiendo, profe, está bien, entiendo. Le hago una consulta. ¿Ustedes han visto algo de agroecología en alguna unidad de alguna otra asignatura? Sí, en ecología hemos visto. Agroecología. En ecología. Y creo que en química agrícola algo así, pero mínimamente conceptual. Bien. ¿Y cree que asociarlo con... ¿Sí? Que en ecología estamos viendo, sí. Estamos viendo todos estos temas como los actores sociales y la sociotecnología y demás. Por eso estos temas un poco ya los hemos visto en ecología y lo tenemos más amigable, digamos.
¿Y lo ven complementario desde el punto de vista de cómo lo trabajamos nosotros asociado con la extensión, o lo ven superpuestos algunos temas? Para mí, lo que hemos visto de agroecología ha sido como demasiado técnico en lo que respecta a la materia de ecología. Entonces sí, podría ser complementario, pero no, tampoco lo vería como algo complementario, porque está lejos de unirse. Me parece que acá se aborda desde un aspecto muchísimo más, bueno, de relaciones sociales. Y en ecología es muy poco lo que se menciona eso. Bien. Bueno. Bueno, se lo preguntamos porque es la primera vez, esto es una confidencia, que damos agroecología asociado con extensión rural. Entonces, bueno, tener una retroalimentación de parte de ustedes. Bien. ¿Alguien quiere, ya como para cerrar, ya estamos dentro del horario para empezar con el otro grupo? ¿Algún comentario más? Si no, vamos finalizando. No, nada, yo creo que si es algo nuevo lo de la agroecología, lo banco mucho. Me parece muy interesante. De hecho, es algo que personalmente yo, más allá de que de mi postura frente a la agroecología y demás, siempre la crítica era que desde lo que se abordaba en la facu era como simplemente técnico y no se tenía en cuenta como todo el contexto, que para mí es la clave de la agroecología. Entonces yo estoy recontento con que se le dé esa visión acá. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, terminamos acá. Muchas gracias por la participación, por el diálogo. Ha sido muy entretenido, al menos para mí. Y poder dialogar siempre da otra perspectiva. Así que, bueno, nos estaríamos viendo en los foros o en otras instancias de participación. Muchas gracias. Bien. Adiós, Chao, gracias. chicos. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Buenísimo. Bien. La Bien. próxima es 11:20, así que podemos ir al baño. Para ir al baño, sí. No, me Bueno. quedé pensando que por ahí algunos, si tenían alguna duda o querían seguir dialogando, los pasábamos para la próxima sesión, pero no sé si... Bueno. En un momento se me había ocurrido, pero como quedamos varias veces, repreguntamos y aparentemente no había nuevos, pero no, yo creo que estaría bien, ¿no? No sé. ¿Qué les pareció? Sí. Pasa que cada grupo va a tener discusiones distintas, entonces por ahí si el otro quería participar de la siguiente, bueno. Bueno. ¿Querés ponerlo, si quieren?